Mientras ves este video, hay información estratégica sobre tu propio país circulando en Tel Aviv que tu gobierno ni siquiera sospecha que existe. No es una teoría de conspiración, es infraestructura. Existe una organización que lleva más de 6 décadas operando en Latinoamérica, sin que ningún presidente la haya invitado oficialmente y sin que ningún servicio de inteligencia local haya podido detectarla a tiempo. Su filosofía está a la vista de todos en su cuenta oficial, como un desafío directo al mundo, ver lo invisible y hacer lo imposible. Pero esa frase es solo la superficie. La verdadera doctrina está grabada en su ADN y extraída directamente del libro de Proverbios. Por la vía del engaño harás la guerra. Más que el servicio de inteligencia más eficaz del mundo, es un modo de vida. Esto es el Mossad. Soy Fabi y esto es Fabi al Dato. En el video de hoy vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué tan infiltrados están nuestros gobiernos, desde el Caribe hasta el Cono Sur, con agentes del Mossad israelí? Y lo más inquietante, ¿cuántas veces has colaborado tú con ellos sin saberlo? Si crees que esto es una realidad lejana, piénsalo de nuevo. En Irán, miles de personas han trabajado para el Mossad durante años sin ni siquiera saberlo. Hoy, vamos a analizar la mano invisible que mueve los hilos en tu propio patio. La credencial. Buenos Aires, finales de los años 50. Un hombre ciego de origen alemán llamado Lothar Hermann vive con su familia en Argentina, sobreviviente de los campos de concentración, intentando rehacer una vida en silencio. Su hija Silvia, adolescente, sale con un muchacho llamado Klaus. Klaus es atento, educado, agradable. Una noche, durante una cena familiar, Klaus comete el error que va a cambiar la historia. Empieza a hablar con orgullo de los logros de su padre durante la guerra. Lothar, ciego pero no sordo, escucha el apellido. Klaus Eichmann, hijo de Adolf Eichmann. El padre del novio de su hija es el burócrata que firmó la deportación de 6 millones de judíos a las cámaras de gas, viviendo a pocas cuadras de su casa bajo el nombre falso de Ricardo Clement. Casado, padre de 4 hijos, obrero ejemplar de la Mercedes-Benz Argentina. Porque en este mundo, al parecer, si eres responsable de un genocidio y quieres una vida nueva, la receta es simple. Te cambias el nombre, te subes a un barco rumbo a Sudamérica y consigues empleo en una fábrica de autos. Lothar le envía una carta al fiscal alemán Fritz Bauer. Bauer le pasa la información al Mossad, y 11 agentes empiezan a preparar la operación que va a humillar a 3 gobiernos a la vez. Pero secuestrar a Eichmann era la parte fácil. El problema real era sacarlo de Argentina, un país con aeropuertos vigilados, redes de exoficiales del Tercer Reich protegidas por sectores del gobierno y cero tratado de extradición con Israel. La solución del Mossad fue activar lo que ellos llaman Sayanim, una red mundial de judíos civiles que viven fuera de Israel y colaboran voluntariamente sin estar en ninguna nómina oficial. Hoteles propiedad de Sayanim en Buenos Aires alojaron al equipo. Casas seguras de Sayanim escondieron a Eichmann durante los 9 días entre el secuestro y la extracción. Médicos Sayanim lo sedaron y finalmente lo vistieron con el uniforme de la aerolínea estatal de Israel, el AL, le falsificaron documentos como técnico de vuelo y lo subieron al avión presidencial israelí que había venido a los festejos del 150 aniversario de Argentina. El arquitecto de la solución final viajó dormido en clase ejecutiva, escoltado por la bandera del Estado que él intentó exterminar antes de que naciera. 11 empleados en nómina, decenas de civiles colaborando sin cobrar $1, sin una sola pista para la policía argentina. Eichmann fue juzgado en Jerusalén durante 8 meses, declarado culpable y sentenciado a la horca en 1962. Ha sido la única ejecución civil en la historia de Israel. Sus cenizas fueron esparcidas en el mar Mediterráneo, fuera de aguas territoriales, para que no tuviera ni 1 metro cuadrado de tierra en este planeta donde alguien pudiera recordarlo. Eso fue en 1960, cuando el Mossad tenía menos de 100 personas y el Estado de Israel apenas cumplía 12 años. Hoy son 7.000 agentes, manejan $3.000 millones de presupuesto y llevan 60 años perfeccionando exactamente eso, el patio trasero. Si crees que la historia de Eichmann es un recuerdo en blanco y negro, espera. Desde 1988, mientras Latinoamérica estaba distraída con sus dictaduras de turno y sus narcos de moda, el Mossad ya tenía agentes mapeando la triple frontera, ese punto exacto donde Argentina, Brasil y Paraguay se tocan, y donde Hezbollah se estaba instalando con la misma facilidad con la que una emprendedora empoderada abre su página azul. Ciudad del Este se había convertido en la oficina regional del terror financiado por Irán, y el Mossad tenía nombres, rostros y el organigrama completo de la Unidad 910, la División de Operaciones Internacionales de Hezbollah. Le pasó toda esa información a Buenos Aires una y otra vez. Argentina,
fiel a su tradición, prefirió ocuparse de cosas más urgentes como el fútbol y la inflación. Hasta que llegaron los ataques. En 1992 vuela la embajada de Israel dejando 29 fallecidos y solo 2 años después se registra una explosión en la Asociación Mutual Israelita Argentina, la mutual judía más grande de la región, con un saldo de 85 fallecidos. El peor atentado terrorista en la historia argentina ocurrió porque el Mossad lo anticipó en informes que terminaron durmiendo en algún cajón de la Casa Rosada. 30 años después, en 2024, una corte argentina por fin admitió lo que la inteligencia israelí venía repitiendo desde el día siguiente a la explosión. Pero lo verdaderamente interesante pasó después, porque mientras la justicia argentina se tomaba 3 décadas para concluir lo evidente, el Mossad ya operaba en la triple frontera, con plena coordinación de funcionarios locales que cobraban contratos oficiales por colaborar, en reuniones secretas en hoteles de Puerto Iguazú, con agentes argentinos, paraguayos, brasileños y enlaces de la CIA. Cuando Milei llegó al poder en 2024, lo único que hizo fue formalizar con la firma lo que llevaba décadas pasando bajo la mesa. La conclusión interna del Mossad sobre Argentina, un país con fronteras porosas, servicios de inteligencia que no entienden Medio Oriente y una clase política tan dispuesta a colaborar que ni siquiera hace falta sobornarla. Basta con ofrecerle un asiento en la mesa, en todas partes, a cualquier hora. El Mossad del siglo XXI entendió que mandar agentes en avión es una pérdida de tiempo. Es caro, es lento y, sobre todo, es innecesario. ¿Para qué arriesgar a un operativo si los propios gobiernos latinoamericanos están desesperados por abrir la puerta, dar privilegios de administrador y, para colmo, pagar la factura? Bienvenidos a la era de la inteligencia invisible. Mientras un presidente cree que está discutiendo una negociación secreta, alguien en las afueras de Tel Aviv ya leyó el borrador antes que su propio embajador. Mientras una periodista cree que su fuente está segura, su teléfono está transmitiendo cada gemido y cada susurro a un servidor al otro lado del océano. Y si un juez firma una sentencia incómoda, sus mensajes con la amante ya están archivados en una base de datos extranjera, esperando el momento exacto para ser usados como el arma de chantaje perfecta. No necesitan infiltrar a nadie. El ingeniero argentino que actualiza los servidores del Ministerio de Seguridad no sabe que está instalando una puerta trasera. El policía mexicano que recibe un curso de tácticas avanzadas dictado por un ex coronel israelí no se está entrenando. Está siendo evaluado como un activo útil para el futuro. Y luego están los que sí saben. Funcionarios que firman contratos millonarios con empresas de ciberseguridad israelíes sabiendo perfectamente que el software tiene 2 dueños, pero que el verdadero cliente nunca son ellos. Cobran su comisión, cierran los ojos y entregan las llaves del reino. El Mossad moderno no necesita secuestrar gente en la calle. Solo necesita que tu gobierno firme un contrato de mantenimiento y dejar que el resto del país, entre actualización y actualización, trabaje gratis para ellos. La bofetada a Maduro. Mayo de 2025. Caracas. 5 opositores llevan 412 días atrapados en la embajada argentina, rodeados por el SEBIN, la policía política de Maduro que presume de no dejar escapar ni un pensamiento sin permiso. Una noche simplemente se esfuman. Sin disparos, sin heridos, sin rastro. Aparecen días después desayunando en Washington mientras en Caracas todavía están buscando las llaves. ¿Cómo burlas a una dictadura que tiene ojos en cada esquina? No necesitas un ejército, necesitas precisión quirúrgica. Y necesitas a alguien que lleve 60 años entrenado para hacer exactamente eso. La versión que circula en los pasillos de inteligencia no es apta para orgullos nacionales. Clonas las patrullas del propio SEBIN al detalle exacto. Interceptas sus comunicaciones en tiempo real para saber dónde no están mirando y los sacas por la puerta principal usando su propia logística como cobertura. Pero nada de eso funciona sin lo más importante, los cómplices locales. Funcionarios chavistas pagados para mirar hacia otro lado durante 38 minutos exactos. Oficiales del SEBIN que decidieron que el salario de la lealtad ya no compensaba el riesgo de hundirse con un régimen que se cae a pedazos. Es decir, la inteligencia de Maduro se humilló a sí misma desde adentro, simplemente porque alguien, en algún punto, entendió antes que nadie quién dentro del régimen estaba dispuesto a vender, a cuánto y por qué motivo. Y ese alguien, según el periodismo serio que ha investigado el caso, lleva el mismo nombre que ha aparecido en cada bloque de este video. Lo más irónico del asunto es que nadie ha confirmado nada oficialmente. Si fue el Mossad, los bolivarianos tienen un agujero en su aparato de seguridad que no pueden tapar ni admitir sin quedar como idiotas. Si no fue, alguien copió su firma tan bien que ya nadie en el continente puede distinguir entre los dos. De las 2 opciones, no sabría decirte cuál humilla más a una dictadura que se sostiene exclusivamente sobre la idea de que lo controla todo. Puedes estar a favor o en contra de las políticas de Israel.
puedes apoyar su causa o detestar sus métodos. Pero en el mundo real, lejos de la narrativa de los noticieros y los discursos políticos, hay una verdad técnica que no admite debate. El Mossad opera en una liga donde los demás ni siquiera tienen invitación. No es una cuestión de moral, es una cuestión de capacidad. Mientras el resto del mundo sigue intentando entender las reglas del juego, ellos ya hackearon el tablero. Han demostrado que no necesitan permiso para entrar, ni perdón para salir, y que tu privacidad es solo un concepto que todavía no han decidido romper. Latinoamérica no es más que otra página en su bitácora de operaciones. La pregunta es qué están leyendo en este preciso momento mientras tú terminas de ver este video. Si te apasiona el análisis de inteligencia y los datos que nadie más se atreve a conectar, suscríbete, dale a la campana para que el algoritmo te avise cuando publiquemos el próximo video y déjame en los comentarios. ¿Crees que nuestra soberanía es real o solo somos una oficina de paso para el servicio secreto más eficaz del planeta? Soy Fabi y nos vemos en el próximo dato.